Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, miren, Buenas noches, Luisa. chicos. Luisa, buenas ¿Cómo noches. les va, chicos? ¿Cómo están? Chicos, mil disculpas, no se prendía mi Zoom, ahorita acaba de actualizarse recién. Por eso creo que no les permitía ingresar. La clase ya había empezado, pero no sé por qué no les permitía ingresar. Vamos a ir dando entonces por inicio, chicos, nuevamente con la clase, porque ya estaba iniciada, pero al ver no sé qué sucedió que no les estaba dejando ingresar. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre lo que son las culturas de América. Sí, como ustedes recuerdan, las clases pasadas, nosotros estábamos estudiando sobre todo lo que es esta línea histórica de fundamentos de pensamiento directamente relacionados con lo que era el humanismo, el renacimiento, la ilustración, ¿sí? ¿A qué se referían o en qué se especificaban como tal estas formas de pensamiento? Que de una o de otra manera directamente se caracterizaban por ayudarnos a comprender la realidad desde otra perspectiva, ¿sí? Desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva alterna a la que nosotros nos encontramos relacionados con la forma de pensamiento. Sí, actualmente nosotros nos manejamos con una forma de pensamiento en la cual todas y cada una de las sociedades y todas y cada una de las civilizaciones como tal se mencionan o se especifican directamente con el pensamiento alterno, con el pensamiento especializado, con el pensamiento estructurado de la innovación, de la creatividad, del desarrollo y de la prosperidad, ¿sí? Es así que nosotros comprendemos entonces lo que son las culturas de América. En este sentido, ¿a qué se refieren como tal las culturas de América? Cuando nosotros nos referimos a estas culturas, nos especificamos en tres directamente, que son los mayas, los aztecas y los incas. ¿Por qué se les considera como culturas importantes y sobre todo culturas precolombinas? ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere como tal el término precolombino? Se refiere al fundamento que se estabiliza antes de la colonización. Sí, a eso se refiere el término precolombino, antes de. Nosotros nos referimos a estas civilizaciones y a estas culturas como culturas precolombinas. ¿Por qué? Porque lógicamente estuvieron ubicadas y habitadas en el territorio americano antes de la llegada de Cristóbal Colón. Desde esta perspectiva, nosotros entendemos que debemos incluso erradicar y eliminar esta concepción que generalmente habita y que generalmente existe por el conocimiento de características, por el conocimiento de desarrollos, por el conocimiento de énfasis en el creer que cuando Cristóbal Colón llegó al territorio americano, trajo consigo inteligencia, sí, trajo consigo la forma de pensamiento única. Prácticamente siempre, siempre, a lo largo de toda la historia, ha existido una ideología de que con Cristóbal Colón, cuando llegó al territorio americano, prácticamente este territorio vivió, este territorio tuvo nuevas características, nuevas costumbres, nuevas tradiciones. Eso fue específicamente lo que desarrolló y lo que propició Cristóbal Colón. Pero desde su perspectiva, desde nuestra perspectiva, comprendemos que esto es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque lógicamente no nos manejamos con la misma ideología. Cuando Cristóbal Colón llega al territorio americano, se encuentra con culturas y sociedades sumamente avanzadas, sumamente desarrolladas, con una economía propia, con un sistema político avanzado, con formas de pensamiento totalmente desarrolladas y totalmente transformadas directamente a lo que nosotros conocemos y con lo cual nosotros nos encontramos incluso desarrollándonos dentro de la actualidad. Sí, estas culturas prácticamente fueron otra cosa diferente, otra cosa alterna a lo que nosotros entendemos como desarrollo y como realidad. ¿Por qué? Porque como les digo, la historia lamentablemente nos ha dado constantemente a entender y nos ha enseñado que directamente los habitantes anteriores a la colonización era como si les dijeran salvajes, como si no pensasen, como si fueran como animales. Prácticamente incluso Cristóbal Colón dio a entender eso cuando llegó.
cuando en realidad esto no sucedió así. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones, nosotros hablamos de muchísimas, muchísimas civilizaciones en general dentro del ámbito de la colonización, ¿sí? Otras culturas y otras civilizaciones totalmente diferentes, cuando en realidad comprendemos que esto no se maneja de esta forma, que es totalmente diferente, que no es así la realidad. La realidad cambia, la realidad se transforma, pero la realidad está adaptada a, lógicamente, dependiendo de la persona que explique la historia, dependiendo de la persona que desarrolle como tal el pensamiento, de la persona que estructure y especifique, ¿sí? El avance de su forma de pensamiento, el avance de su conciencia, el avance de su realidad y de sus aspectos cotidianos. Eso es como tal a lo que nosotros nos enfocamos y con lo cual nosotros nos encontramos. Nos dice que debemos identificar, explicar y valorar las producciones intelectuales, las formas de organización social de América precolombina, de los mayas, aztecas e incas y su capacidad innovadora y creativa condicionada por su entorno geográfico y cultural, ¿sí? Condicionada por su entorno geográfico y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lógicamente todo lo que se desarrolló en este contexto era para las civilizaciones lógicamente enfocadas en un desarrollo propio, enfocadas en un desarrollo de acuerdo a su contexto. Nosotros no vamos a esperar que el desarrollo de estas culturas, de los mayas, aztecas e incas, sea el mismo desarrollo que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente, la realidad es diferente, las costumbres son diferentes. Entonces, lógicamente, comprendemos que esto cambia, que esto se transforma, que esto lógicamente evoluciona y se desarrolla a partir de otras formas de pensamiento, a partir de otras formas de conocimiento. Generalmente, cuando nosotros estudiamos a las culturas de antes de Cristóbal Colón, nos podemos encontrar con una infinidad de culturas, con una infinidad de sociedades, pero en general siempre se estudia a las tres más relevantes y más importantes, que son los mayas, los aztecas y los incas. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones nos han dejado un legado importantísimo dentro de nuestra realidad, un legado bastante, bastante fuerte en lo que nosotros conocemos actualmente como sociedad, en lo que nosotros conocemos como civilización, como desarrollo, como cultura, como entorno. Prácticamente muchas de las características que estas sociedades y civilizaciones tuvieron, nosotros las tenemos actualmente y lógicamente nos hemos apropiado de ellas porque descendemos de ellas y lógicamente ahora entendemos cómo se maneja y cómo se desarrolla el contexto. Es por eso que para ir comenzando con nuestra clasecita, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre cuáles fueron estas sociedades precolombinas y sobre todo también cuál es su cultura principal. Vamos a ver, por favor, sus características también. Solemos referirnos a las culturas americanas precolombinas para referirnos a las culturas indígenas que habitaban en el continente americano antes de la llegada de los europeos. Y tomamos ese nombre precolombino para hacer referencia a antes de la llegada de Cristóbal Colón, pero lo cierto es que académicamente hablamos de la América precolombina para referirnos al continente americano antes del establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos, un hecho ocurrido a partir del siglo XVI. Por lo tanto, más que hacer referencia a las culturas que vivían allí justo antes de su llegada, esta época comprende miles y miles de años y también sucesos muy relevantes, desde las primeras migraciones humanas desde Asia a través del estrecho de Bering y pasando por la revolución neolítica. Y de eso vamos a hablar hoy. Aunque la fecha de la llegada de Colón a América es de 1492, el término precolombino usualmente engloba la historia de todas aquellas sociedades nativas antes de que se hiciera notable o impusiera la influencia europea. Y esto ocurrió décadas o siglos después del primer desembarco de Colón. En esta América precolombina se desarrollaron cientos de culturas y decenas de civilizaciones a lo largo de todo el continente. Las consideradas como altas culturas precolombinas surgieron en Mesoamérica y los Andes. Y de norte a sur podemos nombrar las culturas anasazi, mississippiana, mexica,
tolteca, teotihuacana, zapoteca, olmeca, maya, muisca, taironas, cañaris, moche, nazca, chimú, inca y entre otras. Y todas ellas elaboraron complejos sistemas de organización política y social, y son notables por sus tradiciones artísticas y sus religiones. Aunque es verdad que popularmente se simplifica y reduce a todas estas culturas para hablar únicamente de mayas, aztecas e incas, pero todo el continente americano fue un crisol de culturas, en ocasiones con dimensiones de civilización, y en otros casos siendo asentamiento más característicos de culturas nómadas. Y estas, en los asentamientos humanos, no alcanzaron un nivel de manifestaciones culturales tan elevado como en las civilizaciones antes señaladas, en parte por su menor densidad de población y sobre todo por sus actividades seminómadas, como por ejemplo su dependencia de la caza de algunos animales. Y este es el caso de algunas culturas nativas de Norteamérica como los apaches, mohicanos, navajos, cheyennes, esquimales, sioux y un largo etcétera. Las civilizaciones americanas desarrollaron elementos culturales muy pero que muy avanzados. Elementos como calendarios, sistemas de selección artificial de variedades genéticas en cultivos, como es el caso del maíz o la patata, sistemas de construcción adaptados a condiciones de seísmos y, por supuesto, un gran dominio del trabajo de la piedra, sistemas de escritura y producciones avanzadas tanto textil como metalúrgica. Y otro de los elementos comunes de las grandes culturas precolombinas que alcanzó un alto grado de desarrollo y que popularmente se ha convertido en un elemento característico fue la edificación de grandes templos y monumentos religiosos, como por ejemplo las pirámides escalonadas. Este es el caso de las zonas arqueológicas de Caral, Tiahuanaco, Cuzco, Machu Picchu y Nazca en los Andes centrales, y Teotihuacán, Tenochtitlán, Palenque, Tulum, Tikal o Chichen Itzá en Mesoamérica. Sí, unas construcciones realmente impresionantes. Y nada, después de esta introducción, ¿quieres conocer a estas grandes culturas, sus orígenes y cuáles son los mayores descubrimientos arqueológicos relacionados? Pues si te interesa este tema y quieres seguir indagando, Bien, entonces, como nos explica el video, prácticamente ya nos ha dado un preámbulo y unas características importantes sobre el manejo y el desarrollo de estas civilizaciones. Prácticamente cómo se han estructurado, cómo fueron sus características y sus elementos fundamentales, sus elementos principales. Nos dice principalmente que se caracterizaron por producciones intelectuales significativas. Nos quiere decir que las civilizaciones precolombinas produjeron sus propias formas de entender la realidad mediante la observación de los fenómenos naturales y el registro de esas experiencias. Fue así como esas culturas, la matemática, el calendario y la religión tenían estrechos vínculos, ya que las primeras servían para ordenar los conocimientos sobre astronomía, los que determinaban su calendario, la actividad agrícola, así como también el culto. ¿Ya? A eso era prácticamente a lo que se encaminaban y en lo que se especificaban como tal estas civilizaciones, lo que buscaban. Generalmente nosotros hablamos de que son civilizaciones que se ubicaron antes de la colonia, que se refiere a esto que lógicamente con la llegada de la colonización fue que llegan estas formas de conocimiento mucho más religiosas encaminadas al monoteísmo. Quiere decir que estas civilizaciones eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Dioses de, por ejemplo, eran los astros, era todo lo agricultor, como la tierra, las montañas. Prácticamente ellos adoraban a todo lo que les brindaba algún tipo de beneficio, todo lo que les brindaba algún tipo de bondad, se podría decir de una o de otra manera. Entonces, lógicamente, todo lo que ellos desarrollaban estaba encaminado como tal a la religión. Si tanto la matemática, la astronomía y la religión tenían lazos estrechos, ¿por qué? Porque buscaban identificar y buscaban encaminar, relacionar todo lo que se encamine y todo lo que caracterice como tal al ser humano, ¿sí? Tenemos a los mayas principalmente como cultura principal. Nos dice los mayas y el cero. Los mayas crearon un sistema de numeración vigesimal parecido al de otras civilizaciones mesoamericanas. ¿Cuáles eran estas civilizaciones? Eran civilizaciones de Centroamérica,
ya mesoamericanas. El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del número cero, cerca del año 36 a.C. Para los mayas, el cero surgió como una necesidad, dado que el sistema numérico era posicional. ¿A qué se refiere que era posicional? Pues que cada símbolo tenía un valor diferente de acuerdo a la posición en la que se encontraba dentro de las cifras. Ya era prácticamente lo principal, en lo que se estructuraba, ¿sí? Lo que se quería promover, lo que se quería desarrollar. En este sentido, nos dice que el cero era representado por un caracol. Como el valor de cada cifra es relativo al lugar que ocupa, se hace imprescindible un signo para indicar la ausencia de unidades. Pero a pesar de emplear el cero, no identificaron al cero como un número nulo o como una cantidad nula, es decir, como que no existía absolutamente nada. Utilizaron como tal el cero, era parte de su numeración, pero no le daban una significación de nulidad. Algo importante también aquí de destacar es que, como nos dice el texto, era un sistema de numeración vigesimal. Quiere decir que estaba estructurado por 20 números, como tal del 0 al 19. ¿Ya? Cada uno de estos números y de estas simbologías representaban algo en específico. Lógicamente, los números que nosotros tenemos en nuestra actualidad, como nos explica, no es que en este tipo de numeración era así, 0, 1, 2, con estos números que nosotros conocemos, no. Era como tal, el caracol, el 1 era representado por un punto, el 2 por 2 puntos, el 3 por 3 puntos, y así consecutivamente, como ustedes pueden ir identificando. ¿Qué sucedía aquí? Que lógicamente estas civilizaciones, y eso es a lo que yo me voy cuando hablo de que todas estas sociedades nos han dejado un legado, debido a que estas civilizaciones prácticamente nos dan como tal un impulso, ¿sí? Nos hacen entender que la realidad es diferente de acuerdo al contexto, pero que todos tenemos una misma línea que nos une. Si nosotros tenemos ahora el significado de lo que es uno, de lo que es dos, de lo que es tres, prácticamente fue porque en sus inicios estas civilizaciones, estas características fueron adaptadas y fueron desarrolladas con la finalidad de ayudarlos a la contabilidad de sus tierras o quizás para calcular fechas, como nos dice aquí, ¿sí? Sobre todo en el calendario. ¿Por qué era importante también que estas civilizaciones crearon calendarios? Debido a que querían conocer el ciclo de la luna, los ciclos lunares, para saber también los mejores tiempos de agricultores, pero bueno, eso es un tema que veremos más adelante. Como tal, el primer legado que nos deja de por sí ya la civilización maya es los números vigesimales y ya un primer indicio a conocer lo que es el cero. Posteriormente tenemos también a lo que son los incas. Estas primeras características que nosotros estamos desarrollando, tanto de mayas, incas y aztecas, nos estamos encaminando y enfocando directamente a lo que es la matemática. Los incas y el quipu, vamos a entender, nos dice que en cambio la matemática inca tuvo mayor aplicación en el campo económico. Desarrollaron una aritmética sencilla con fines contables, basados en el sistema decimal. Ellos emplearon la suma, la resta, la multiplicación y la división. A diferencia de los mayas, los incas no utilizaron el cero. Los incas crearon un sistema de numeración posicional, por otro lado. ¿Qué quiere decir? Que estaba representado por números y registraba cantidades. Un conjunto de cuerdas con nudos que se llamaba quipu, como ustedes pueden ver en la imagen. Cuando ustedes les digan cuál era el sistema de numeración de los incas, era el quipu, que eran cuerdas con nudos. Ya, en este sentido nos dice que cada quipu puede tener de 2 a 3.000 cordeles. A su vez, los nudos pueden ser de diversos tipos. El color de la cuerda indicaba lo que representaba el número en dicha cuerda. Por ejemplo, el blanco es representado para la plata, el amarillo para el oro, el rojo para los soldados. Ya, más o menos ya nos explica que cada color, cada cuerda tenía como tal una representación, tenía como tal una cantidad directamente estructurada y directamente especificada a las características pertinentes de cada una de estas civilizaciones. Nos dice que en cada cuerda se hacían nudos para representar un número, empleando, en este caso, lógicamente, ¿cómo? Nos dice que dependiendo del nivel en que se colocaba el número de la cuerda, representaba la decena de millar. Es decir, que si se colocaba en lo más alto, el número era más alto. Y mientras más bajo estaba el nudo, lógicamente el número iba a ser más bajo.
¿ya? En este caso, de igual manera, nos dice que en el extremo inferior de la cuerda se ubicaban los números más bajos. Por otra parte, los incas desarrollaron un instrumento denominado la yupana. Este fue otro instrumento que desarrollaron los incas. Esta yupana, que es considerada como un ábaco, es una especie de calculadora utilizada por los contadores o más conocidos como quipucamayos, de la época imperial. Ya era el nombre que se les daba a los famosos contadores. Ahora nosotros les decimos contadores, ahora nosotros conocemos lo que es un contador, pero lógicamente en la época se les conocía como quipucamayos. El vocablo quichua yupana significa lo que sirve para contar. La yupana era fabricada con barro, piedra, madera y hueso, en tamaños generalmente de 20 por 30 centímetros. Llevaba dibujados unos cuadrantes donde se colocaban granos de maíz. Este sistema se utilizaba para los censos, cuantificar cosechas y calcular estadísticas. Prácticamente se estructuraba y se basaba y se caracterizaba por ser 100% basado en las cosas de la vida cotidiana. Ellos necesitaban saber cuántos pobladores había en su sociedad, pues tenían que contabilizarlos de alguna manera. Y esto les servía también la yupana. El quipu quizás era más utilizado con la finalidad de numeraciones más grandes o de contabilidades mucho más cuantiosas. Por otro lado, la yupana era quizás para contabilidades rápidas. Recordemos que nos dice como tal que empezaron a emplear lo que son los primeros tipos, puede ser incluso que en 100% de las operaciones básicas, como es la suma, la multiplicación y la división, igual manera que la resta. ¿Por qué es importante entonces estas sociedades y estas civilizaciones, como ustedes pueden ver? ¿Por qué este legado nos han dejado? Si en algún momento dicen, como a veces en la vida cotidiana se escucha en las escuelas y en los colegios, ¿por qué existirá la matemática? ¿Por qué existirá la aritmética? ¿Por qué existirá esta materia? Porque en algún momento estas sociedades, sin estar en la academia, sin tener absolutamente nada de conocimiento de lo que era una escuela o un colegio, vieron la necesidad de que en la sociedad se requería de conocimientos básicos, se requería de conocimientos que prácticamente eran indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana, ¿ya? Nos dice, de igual manera que otras de las civilizaciones importantes dentro de la matemática fueron los aztecas. Los aztecas se caracterizaron por sus números de maíz. ¿Qué sucedió aquí? El sistema de numeración azteca también era vigesimal y de tipo aditivo. Se empleaban 4 símbolos básicos para los principales números, dado que la escritura era ideográfica, como en la antigua egipcia. Los símbolos numéricos mayas también lo eran. Como el maíz era el principal cultivo de esta civilización, los símbolos numéricos estaban inspirados en ese cereal. Así, el 1 era la vaina de la semilla de maíz, el 20 estaba representado por la bandera, empleada para marcar los límites de un terreno, para el 400 la figura era una planta de maíz o a su vez una pluma y para el 8000 era un costal. Por eso nos dice incluso que era de tipo aditivo. Los números que nosotros conocemos actualmente también son de tipo aditivo. ¿Qué quiere decir? Sabemos lo que representa el 1. El 1, si se le suma otro 1, que nos da un 2. El 2, si yo le sumo otro 1, me da un 3. Y este 3 así consecutivamente. Sabemos que nuestros números actualmente son de tipo aditivo. ¿Por qué? Porque se manejan con la misma característica de estas civilizaciones. Aquí nosotros tenemos un ejemplo, una imagen que nos explica. Por ejemplo, un 1 era también considerado como un punto o un dedo. La bandera era el 20, el 400 era una pluma de cabellos, el 8000 una bolsa o un costal. ¿Qué quiere decir? Mientras más grande el número, pues más grande la cantidad que representaba. No era lo mismo el 1 que representaba un grano de maíz o el 8000 que representaba un saco de maíz, ¿sí? Un costal. Generalmente, entonces, nos especificaba más de tipo, por eso nos dice ideográfica. Mientras más grande era la figura, mientras más cantidad represente la figura, sabemos que se está refiriendo como tal a un número más avanzado. Por ejemplo, también nos dice aquí, el 10 eran máscaras de piedras preciosas, el 100 era una bolsa de cacao, el 400 también podía ser bolsas de algodón, el 402 mantas de algodón, ¿ya? Es decir, como tal, eran números en específico que eran caracterizados o que eran especificados por figuras, ¿ya? De igual manera nos dice que los aztecas desarrollaron una aritmética propia.
Por otra parte, los aztecas desarrollaron un sistema de fracciones de unidad que les permitió calcular áreas de superficies, en especial de terrenos agrícolas e inmobiliarios. No usaban cifras decimales, sino un sistema similar al inglés en el que los pies y las pulgadas se pueden sumar por separado, pero también se pueden convertir de 12 pulgadas en un pie. En este sentido, nos dice que para medir un terreno cuadrado se valieron de un sistema de lado por lado, de áreas, como formas complicadas, de pentágonos y hexágonos. De igual manera, nos dice que tomaban un par de lados opuestos para promediarlos y los multiplicaban en el resultante por uno de los otros lados. En estos casos más complejos, dividían los cuadriláteros en dos triángulos, usaban la regla de base y dividían el producto entre dos para llegar a calcular el área, ¿ya? Más o menos era la característica que tenían todas estas civilizaciones y que tenían todas estas clases de sociedades encaminadas todas a una misma finalidad, que era el poder cuantificar lo que tenían en su entorno. No podían vivir a la ligera, no podían vivir porque sí, tenían que estar estructurados y tenían que estar basados a un tipo de economía lógicamente cuantificado. El saber contar es fundamental para todo. Nosotros sabemos que constantemente en nuestra sociedad los números están presentes, entonces era fundamental. Y este tipo de conocimientos, este tipo de actividades vienen desde estas primeras civilizaciones. Entonces, lo que nosotros hemos podido ir estudiando es que desde el inicio de estas civilizaciones podemos entender cómo crearon incluso un sistema matemático propio, cada una de ellas. Entonces, no vamos a creer ahora ya después de haber estudiado esto, no vamos a creer que Colón trajo a la inteligencia, que Cristóbal Colón vino y se encontró con seres salvajes y les enseñó todo lo que sabemos ahora, lógicamente. No, eran sociedades evolucionadas, sociedades avanzadas, sociedades con un grado de inteligencia sumamente fuerte, sumamente desarrollado, pero que se vio oprimido lógicamente, por una civilización más poderosa. Pero estos temas ya los iremos detallando y desglosando más ampliamente posterior. De igual manera, nosotros estudiamos a estas dos civilizaciones especialmente, que son los mayas y son los aztecas. Ustedes dirán, ¿por qué nosotros estudiamos a dos civilizaciones mesoamericanas y a una sola de Sudamérica y a ninguna de América del Norte? Porque como les mencionaba en un inicio, prácticamente son las civilizaciones más importantes, pero no quiere decir que le quite importancia al resto, como nos mencionaba en el video. Pero estas dos civilizaciones, tanto mayas o aztecas, pese a pertenecer al mismo sector, al mismo territorio, eran sumamente diferentes, ¿ya? Y por ello, quizás, si nosotros hablamos de mayas o de aztecas, se nos venga México a la mente. ¿Por qué? Porque pertenecen a este tipo de territorio, a Mesoamérica. Pero generalmente, pese a pertenecer al mismo territorio, tenían características propias y siempre buscaban estas civilizaciones que se les considere por ello, sí, que se les entienda que son diferentes, que no tienen las mismas habilidades, que no tienen las mismas características. Por ello, ya para ir terminando con nuestra clase, vamos a ver el siguiente video que nos habla y nos enseña sobre cuál es la diferencia entre... Al ver películas, series animadas o cómics ¿Sí? Vamos por favor a tomar atención. A veces, al ver películas, series animadas o cómics realizados fuera de Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura prehispánica y la representan con elementos de otra cultura, como si fuera lo mismo ser inca que olmeca, por ejemplo, y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y aztecas? Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas.
Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Médici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán, Quetzalcóatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número 0, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura, como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canec lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México, y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda: mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente. Curiosamente, las ilustraciones... Bien, chicos, entonces esto así que hemos comprendido más o menos con breves rasgos cuál es la diferencia entre estas dos sociedades y civilizaciones que incluso habitan hasta en la actualidad. Lógicamente con transformaciones, con cambios culturales, porque las sociedades no son las mismas, ¿sí? Las sociedades se transforman, las sociedades cambian, ¿sí? Bien, chicos, muchas gracias por haberse conectado a la presente clase. Su clase ya se encontrará en la plataforma para que puedan realizar también la respectiva tarea. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.